En una calle transitada de la ciudad, Mark se encontraba sentado sobre un trozo de cartón viejo, cubierto por una manta desgastada que apenas lo protegía del frío que se colaba entre las grietas del asfalto. Sostenía un cartel improvisado, con letras desvanecidas por el paso del tiempo, que decía: «Cualquier ayuda es apreciada, Dios los bendiga». A pesar de su apariencia desaliñada, había algo en su rostro que reflejaba una calma y serenidad que pocos en su situación podían mantener. Mark no siempre había vivido de esta manera. Hubo un tiempo en que tenía un hogar, una familia y sueños, pero las vueltas inesperadas de la vida lo habían llevado hasta allí. Sin embargo, a diferencia de muchos que sucumbían a la desesperación, Mark había elegido otro camino. A pesar de tener poco, su filosofía era simple y poderosa. Si yo tengo poco, otros tienen aún menos. Con esa creencia compartía lo que podía, incluso las pocas monedas que lograba juntar cada día. Aquel día, mientras el sol apenas comenzaba a elevarse entre los rascacielos, la ciudad pulsaba con la rapidez de ejecutivos, estudiantes y peatones, cada uno atrapado en su propio mundo. Mark extendía su mano tímidamente, recibiendo algunas monedas de vez en cuando, aunque también recibía miradas de indiferencia o incluso desdén. A pocos metros de distancia, un coche de lujo negro se estacionó frente a un café. Keanu Reeves, en busca de un respiro de su jornada agitada, bajó del vehículo y caminó con paso tranquilo hacia la entrada del local. Aunque su rostro era reconocido mundialmente, se camuflaba perfectamente entre la multitud. Al entrar al café, algo inusual llamó su atención. Mark, sentado en la esquina, con una mirada tranquila y serena mientras pedía ayuda, lo detuvo por un momento. Aunque los indigentes eran una vista común en la ciudad, había algo en él que hacía que Keanu Reeves lo mirara más de cerca. Después de pedir su café, Keanu Reeves no pudo evitar pensar en el hombre que acababa de ver. Lo observó desde la ventana, viendo cómo Mark, con una tímida sonrisa, intentaba atraer la atención de los transeúntes. Fue entonces cuando un hombre bien vestido pasó por su lado, viéndolo con desprecio, y le soltó: «Deberías conseguir un trabajo en vez de estar pidiendo limosna, vago». Sin embargo, Mark, en lugar de enfurecerse, respondió con calma: «Que tenga un buen día, señor». Esta escena dejó una sensación incómoda en el corazón de Keanu Reeves. Había algo profundamente injusto en lo que acababa de presenciar, una crueldad que no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, salió del café con su bebida caliente y se dirigió nuevamente a su auto. Sacó un billete de $50 y se acercó a Mark. «Amigo, esto es para ti. Espero que te ayude un poco», dijo con una cálida sonrisa mientras le entregaba el billete. Mark lo miró sorprendido. Sus manos temblaban al recibir el dinero, casi sin creer lo que veía. «Gracias, muchas gracias, señor. Esto es mucho. Tendré para comer hoy. Dios lo bendiga», respondió con gratitud. Keanu Reeves, con una pequeña sonrisa, regresó a su auto, pero algo en su interior lo hizo quedarse un momento más observando. Fue entonces cuando su atención se desvió hacia una mujer al otro lado de la calle, evidentemente en una situación de dificultad. Su cabello desordenado y su ropa desgastada dejaban claro que no tenía hogar. Ella pedía ayuda con una voz temblorosa. «Por favor, solo necesito dinero para un pasaje. Necesito llegar a mi hija en el hospital». Sin embargo, al igual que Mark, fue ignorada e incluso despreciada por los transeúntes. Keanu Reeves estaba a punto de intervenir cuando vio algo que lo dejó sin palabras. Mark, quien acababa de recibir el dinero, cruzó la calle con determinación, sacó un billete de los $50 que le había dado Keanu Reeves y se lo entregó a la mujer. «Tome, esto es para su pasaje», le dijo amablemente. La mujer, incrédula, comenzó a llorar, pero antes de que pudiera decir algo más, Mark añadió: «Y esto es para que pueda comer algo en el camino». Keanu Reeves, todavía en su coche, estaba completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido.
¿Cómo podía alguien que no tenía nada ser tan generoso? La escena le tocó el corazón con una fuerza inesperada. Había visto muchos actos de bondad en su vida, pero este era diferente. Keanu Reeves, aún dentro de su coche, observaba la escena mientras algo profundo se encendía en su interior. ¿Cómo era posible que Mark, quien no tenía más que lo esencial para sobrevivir, diera tanto? Decidió que no podía ser solo un espectador. Quería entender más sobre este hombre y por qué su generosidad parecía provenir de un lugar tan puro y desinteresado. Mark, por su parte, regresó tranquilamente a su esquina, como si nada hubiera ocurrido, mientras Keanu Reeves seguía observándolo desde su coche. En ese momento, algo en su corazón le decía que no podía marcharse sin saber más. Sentía que debía hacer algo más. Entonces, tras ver a Mark cómo ayudaba a la mujer en la calle, Keanu Reeves decidió salir del coche con la intención de acercarse a él. Se dirigió a un pequeño minimarket cercano, buscando algún pretexto para conocer a Mark mejor. Mientras estaba en la fila para pagar, vio a una mujer que se acercaba al cajero con el rostro preocupado. Mark escuchó cómo le pedía al dueño del local un poco de dinero prestado, diciéndole que lo pagaría después, ya que tenía 2 hijos pequeños que debían comer. El dueño le negó la ayuda inmediatamente, diciendo que las reglas eran las reglas. Sin pensarlo 2 veces, Mark sacó $5 de lo que había recibido de Keanu Reeves y se los entregó a la mujer, que le agradeció con lágrimas en los ojos. Keanu Reeves, que había estado observando la escena desde su coche, no pudo evitar sentir cómo su corazón se apretaba. Estaba viendo la bondad de un hombre que no solo daba lo que tenía, sino que lo hacía con un desprendimiento y una pureza que rara vez se veía. Al salir del minimarket con una hamburguesa y una bebida, Mark parecía satisfecho con el pequeño gesto, aunque su estómago reclamara. Keanu Reeves, al ver todo esto, sentía como si un peso se hubiera colocado sobre su pecho. Decidió que no podía solo observar más, debía hacer algo para comprender mejor esta humanidad tan grande en alguien que, a simple vista, tenía tan poco. Con el corazón lleno de emociones y sin saber exactamente qué hacer, Keanu Reeves comenzó a seguir a Mark a una distancia respetuosa mientras el hombre caminaba por las calles con paso tranquilo. Keanu Reeves lo observaba pensando que quería entender a fondo el origen de ese impulso de generosidad. En un momento, Mark llegó a una esquina tranquila, lejos de la multitud, y se sentó en el suelo, acomodando su comida frente a él. Lo que ocurrió a continuación dejó a Keanu Reeves sin palabras. Mientras Mark comenzaba a comer, un hombre más, también de aspecto desaliñado, se acercó y, sin dudarlo, Mark le ofreció la mitad de su comida. «Toma, amigo, no puedes quedarte sin comer», le dijo con una sonrisa cálida. El hombre, con ojos agradecidos, aceptó el gesto sin palabras. Keanu Reeves observaba todo desde su posición, sintiendo que un torrente de emociones invadía su pecho. No podía entender cómo alguien que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir era capaz de compartir lo que tenía sin pensarlo ni por un segundo. Se acercó lentamente, no sabía exactamente qué decir, pero sentía que debía saber más. «Estoy confundido», dijo Keanu Reeves con la voz quebrada. «Hace unos momentos dijiste que necesitabas dinero para comer, pero ahora veo que lo usaste para ayudar a alguien más. ¿Por qué lo hiciste?» Mark levantó la mirada y con su característica sonrisa tranquila respondió: «Lo siento, no quise mentir. La verdad es que, aunque yo no tenga mucho, sé que hay personas que tienen aún menos que yo. Siempre he creído que las buenas acciones regresan de alguna manera. El universo tiene una forma de equilibrar las cosas». Las palabras de Mark fueron tan simples y a la vez tan profundas que dejaron a Keanu Reeves sin palabras. Algo en su interior comenzó a cambiar, como si una chispa se hubiera encendido en su alma. De repente, entendió el poder de lo que acababa de presenciar. No se trataba solo de la generosidad de Mark, sino de la sabiduría que se ocultaba en sus actos. En ese momento, Keanu Reeves se sintió profundamente conmovido.
Con una emoción indescriptible en su pecho, Keanu Reeves respiró profundamente, tratando de procesar lo que acababa de ver y escuchar. Se inclinó ligeramente hacia Mark, decidido a decirle algo, aunque no estaba seguro de qué. «Gracias, amigo», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Gracias por recordarme lo que realmente importa». Mark lo miró en silencio, asintiendo suavemente, como si no necesitara palabras para entender el peso de la gratitud que emanaba de Keanu Reeves. Los dos se quedaron allí un momento, como si el mundo alrededor de ellos se desvaneciera. Keanu Reeves, con el corazón lleno de gratitud, se dio la vuelta lentamente, pero antes de irse, miró a Mark una vez más, con una sensación de que algo dentro de él había cambiado. Esa noche, al llegar a su hogar, Keanu Reeves sintió una calma extraña, como si una parte de su alma hubiera despertado. Mientras cenaba con su madre, Patricia, Keanu Reeves no podía dejar de pensar en lo que había experimentado durante el día. Había algo tan genuino en lo que había hecho Mark, algo que tocó profundamente su corazón. Mientras compartían la comida en la mesa, Patricia notó que algo en los ojos de su hijo había cambiado. Keanu Reeves, normalmente sereno, parecía más profundo, más reflexivo. No era común verlo así, pero sabía que algo importante había sucedido en su vida. «Hoy conocí a alguien en la calle», comenzó Keanu Reeves, su voz quebrada por la emoción. «Un hombre, un indigente. Le di $50 pensando que tal vez le ayudaría un poco, pero lo que hizo después me sorprendió. Vi cómo con lo poco que tenía ayudaba a los demás, cómo les daba lo que necesitaban sin pensarlo dos veces». Patricia, intrigada, levantó la mirada, viendo el brillo en los ojos de su hijo. «¿Qué hizo?» «Component placement», preguntó con suavidad, sintiendo que algo profundo se movía en el aire. «Vi cómo le dio dinero a una mujer para que pudiera llegar a su hija en el hospital y cómo luego compartió su comida con un hombre en la calle. No solo tenía poco, sino que lo compartió todo», explicó Keanu Reeves, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Cómo alguien así puede existir? ¿Cómo alguien con tan poco puede dar tanto?» Patricia, al escuchar las palabras de su hijo, se quedó en silencio, con los ojos ligeramente humedecidos por recuerdos lejanos. Algo en lo que Keanu Reeves había dicho la había tocado profundamente, como si las palabras de su hijo trajeran a la mente viejos recuerdos de tiempos difíciles en su propia vida. «Todo lo que me cuentas me recuerda a un momento muy difícil en mi vida», comenzó Patricia, con la voz algo quebrada. «Cuando tú eras solo un bebé, tu padre nos dejó. Yo estaba sola, sin dinero, sin rumbo claro. No sabía qué hacer, pero tenía que cuidarte. Estaba en un punto tan bajo que ni siquiera sabía cómo seguir adelante». Keanu Reeves la escuchaba atentamente, observando el dolor en los ojos de su madre. Patricia hizo una pausa, limpiándose una lágrima que caía lentamente por su rostro. «Un día, una mujer se acercó a mí», continuó Patricia, su voz temblorosa. «No tenía mucho, pero me dio lo que podía. Me dijo, no te preocupes, todo pasará. Yo te ayudo hoy, y si algún día tienes la oportunidad, ayuda a alguien más». Keanu Reeves sentía cómo las palabras de su madre le llegaban al alma. «Esa mujer me dio lo que necesitaba en ese momento, esperanza, fuerza. No tenía dinero para pagarle, pero ella me dio lo más importante, la oportunidad de levantarme. Gracias a su generosidad pude encontrar trabajo y salir adelante. Y ahora, viendo lo que me cuentas, sé que lo que hizo ese hombre, Mark, es lo mismo. Un reflejo de ese tipo de amor incondicional que hace que el mundo sea un lugar mejor». El silencio llenó la habitación mientras Keanu Reeves procesaba lo que acababa de escuchar. Las palabras de su madre resonaban con fuerza, conectándose con las enseñanzas de Mark. «Las buenas acciones siempre regresan», eso le había dicho Mark, y ahora lo entendía por completo. Keanu Reeves no podía dejar de pensar en Mark y en la humildad con la que había compartido lo poco que tenía. Ahora entendía, con una claridad que nunca antes había tenido,
la verdadera esencia de la generosidad y cómo las pequeñas acciones de bondad podían cambiar el curso de la vida. Con el corazón aún lleno de lo que había experimentado, Keanu Reeves decidió que debía hacer algo más por Mark, algo que realmente marcara la diferencia. Al día siguiente, regresó a la misma esquina donde lo había encontrado. Mark estaba allí, sentado en su lugar habitual, mirando a la gente que pasaba sin prestar mucha atención. Cuando Mark vio a Keanu Reeves acercarse, sonrió, reconociéndolo al instante. No esperaba verlo nuevamente, pero estaba feliz de verlo. Keanu Reeves se acercó a él con una mirada decidida y una sonrisa cálida. «Hola, ¿cómo estás hoy?», preguntó Keanu Reeves con una suavidad que denotaba respeto por el hombre que tenía frente a él. «Bien, gracias, señor», respondió Mark con su voz tranquila y siempre humilde. «¿Y tú?». Keanu Reeves miró a su alrededor y luego, con una leve sonrisa, comenzó a hablar. «He estado pensando mucho en ti, en lo que hiciste el otro día, y me tocó profundamente. Quiero ofrecerte algo que creo que puede ayudarte a ti y a otras personas». Mark lo miró con curiosidad, sin entender del todo. Keanu Reeves sacó de su mochila una carpeta y la abrió, mostrando un esquema de un proyecto que había estado desarrollando desde hace un tiempo. «He estado pensando en crear un centro comunitario», explicó Keanu Reeves. «Un lugar donde personas como tú y otras que están pasando por lo mismo puedan encontrar apoyo, recursos y esperanza. Un lugar donde se puedan reponer, aprender habilidades y empezar de nuevo. Quiero que seas parte de esto, no solo como alguien que recibe ayuda, sino como el corazón del proyecto». Mark se quedó en silencio, mirando el esquema con incredulidad. La idea de tener un lugar donde pudiera ayudar a los demás, como había estado haciendo en la calle, era algo tan grande, tan fuera de su alcance que no sabía cómo responder. «No sé qué decir», susurró Mark con la voz quebrada. «Esto es más de lo que podría haber imaginado». Keanu Reeves sonrió, dándole una palmada en el hombro. «Sé que no tienes mucho, pero tu corazón es lo que hace la diferencia, y creo que, si te das la oportunidad, puedes liderar algo increíble. No estás solo en esto, yo estaré aquí para apoyarte, y juntos podemos hacer que este proyecto crezca». Mark asintió lentamente. Aunque no sabía por dónde empezar, sentía que finalmente tenía un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Ahora tenía la oportunidad de ayudar a otros, de ser un líder. De repente, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo había algo que lo motivaba más allá de sus propias dificultades. «¿De verdad quieres que yo sea parte de esto?», Srenia preguntó, casi incrédulo. Keanu Reeves asintió con firmeza. «Lo quiero porque creo en ti, Mark. Creo que el mundo necesita más personas como tú, y ahora tienes la oportunidad de hacer algo aún más grande. Este proyecto no se tratará solo de dinero, se tratará de dar esperanza, apoyo y un nuevo comienzo para todos». Con una mirada llena de promesas y posibilidades, Keanu Reeves extendió la mano, y Mark la tomó firmemente. Fue un apretón de manos lleno de futuro, un momento que marcó el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Meses después, Keanu Reeves vio cómo el centro comunitario que habían construido juntos comenzó a funcionar. Mark, con la ayuda de Keanu Reeves y otros, había logrado transformar ese espacio en un refugio para aquellos que vivían en la calle, brindando comida, ropa y, sobre todo, la oportunidad de empezar de nuevo. Keanu Reeves, en varias ocasiones, visitó el centro, siempre viendo a Mark rodeado de personas a las que había dado una nueva oportunidad en la vida. Él era ahora un símbolo de esperanza, generosidad y de cómo un pequeño gesto puede cambiar el mundo. Una tarde, mientras Keanu Reeves caminaba por el centro, Mark se le acercó y lo abrazó con fuerza. «Gracias, Keanu Reeves», dijo con los ojos llenos de gratitud. «Nunca imaginé que algo así fuera posible, pero gracias a ti he podido ayudar a tantas personas. Y todo lo que me diste
No solo fue dinero, fue la oportunidad de cambiar mi vida y la de otros. Keanu Reeves le sonrió sinceramente. No lo hice solo por ti, Mark. Lo hicimos juntos. Y ver todo lo que has logrado me llena de orgullo. Esta es tu obra. Tu generosidad ha tocado a tantas personas. Mientras observaban el centro lleno de vida y esperanza, Keanu Reeves pensó en todo lo que había sucedido desde aquel primer encuentro en la calle. El pequeño gesto de dar, de ayudar, había generado algo mucho más grande, un cambio real, un impacto positivo en la vida de muchas personas. Y Mark, con su corazón puro, no solo había recibido ayuda, sino que también había encontrado su verdadera vocación: ser un líder en la comunidad, un faro de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. El proyecto de Keanu Reeves y Mark había demostrado una vez más que las buenas acciones, aunque pequeñas, siempre regresan de alguna manera. Y en este caso, regresaron multiplicadas, transformando vidas y creando un impacto duradero.